Hoy vamos a hablar de Rusia y de su diplomacia. Por eso el audio se titula La diplomacia de Rusia. Primero empezaremos por la diplomacia de la Federación de Rusia o de Rusia en Medio Oriente. Rusia es el único país que se encuentra capacitado para dialogar en términos relativamente buenos, o sea, no malos, con casi todos los actores de la región de Medio Oriente. Casi ninguna otra potencia puede darse ese lujo o bien tiene esa característica de poder dialogar con unos y con otros en Medio Oriente. ¿Por qué? Porque lo primero para decir a nivel de la diplomacia de Rusia en Medio Oriente es que presenta una diferencia históricamente estructural y fundamental respecto de las otras grandes potencias, o cuando decimos potencia generalmente hablamos de los otros miembros del Consejo de la Seguridad de la ONU, esos 5 países que se sientan alrededor de una mesa en la ONU, ese G5, y son los que deciden la paz y la guerra en el mundo. Pequeño paréntesis de esta falacia democrática en donde 5 países deciden la guerra y la paz en el mundo. Pero bueno, decíamos que de estos 5 países que deciden la paz y la guerra en el mundo, que son Estados Unidos, China, Rusia, Inglaterra o el Reino Unido y Francia, son 5, nótese que hay 3 del bloque occidental, siempre está pensado, por eso la ONU está pensado como una herramienta occidental, porque justamente en este Consejo de Defensa la mayoría siempre es occidental, por más que es muy cierto que siempre se ha quedado o está estipulado bajo norma que el veto de una sola de estas potencias es condición necesaria para que no se pueda tomar una decisión. Pero bueno, hecho este paréntesis sobre el Consejo de Seguridad de la ONU, volvemos a nuestro tema central, que es la diplomacia de Rusia, y en este caso la diplomacia de Rusia en el Medio Oriente. Lo que diferencia entonces Rusia de las otras potencias es que Rusia no ha tenido ni tiene dependencia histórica alguna con las monarquías del Golfo respecto del abastecimiento del petróleo. Es una condición fundamental. Rusia no depende históricamente o no ha dependido históricamente de las monarquías del Golfo para el abastecimiento energético. Recordemos que la mayoría de las monarquías del Golfo petrolíferas en su mayoría son de confesión islámica sunita. Por eso Occidente, en esta necesidad de abastecer energéticamente, siempre ha tenido una alianza con el eje islámico sunita y no con el chiita. Cuando hablamos pueden buscar en los audios de Damián Jakubowicz, de quien les habla, diferencia entre sunismo y chiismo. Pero bueno, para decirlo a grosso modo, Arabia Saudita, Qatar, son todos países sunitas, y Irán, Siria, son países chiitas. Rusia, al no depender del petróleo sunita, ha podido establecer relaciones con uno y con el otro, y no es el caso de los otros 4 países restantes, que históricamente la relación podría resumirse en: nosotros le compramos petróleo a ustedes, las monarquías sunitas, ustedes nos compran armas, ustedes no se meten en nuestros asuntos internos, nosotros hacemos la vista gorda sobre lo que pueda pasar, por ejemplo, en Arabia Saudita. Y esta particular situación de autonomía le ha permitido a los diferentes gobiernos rusos tener en Medio Oriente un margen de maniobra geopolítico suplementario
a diferencia de las otras potencias, materializándose en importantísimas relaciones diplomáticas, como dijimos, con el eje chiita, Irán, parte de Irak, Siria, una partecita del Líbano, que son los grupos de países enfrentados a las monarquías petrolíferas, ¿sí?, suníes. Y esto es importante también señalar, que esta situación de no dependencia energética de Rusia ya no pasa a ser solamente exclusividad de Rusia, porque poco a poco los Estados Unidos, la situación energética estadounidense ha cambiado sustancialmente en estos últimos años gracias a la producción de gas y petróleo no convencional, lo que está conduciendo a una potencial autonomía energética por parte de los Estados Unidos y las consecuentes transformaciones geopolíticas que esta cuestión implica, y el nuevo juego de autonomía energética que tiene Estados Unidos es muy importante en esta nueva concepción de la geopolítica. Pero bueno, volvamos nuevamente a la diplomacia rusa, en el mundo, y en este caso en Medio Oriente, y para darles una idea de la eficacia y el talento de la diplomacia rusa, procederemos a la siguiente constatación. ¿Estamos de acuerdo que no hace falta ser un gran conocedor de la geopolítica para imaginar, pensar o saber que no existen muchos países en el mundo que tengan relaciones relativamente buenas tanto con Israel de un lado como con Irán y Palestina del otro? No hay muchos países que se pueden jactar de tener relaciones buenas con Israel y relaciones buenas con Irán y Palestina. Rusia es uno de esos países. Cuando hablamos de la relación entonces entre Rusia e Israel, para dar un ejemplo de la eficacia y de la fuerza que tiene la diplomacia rusa en Israel, cuando se reúne la Asamblea General de las Naciones Unidas el 27 de marzo del 2014, aquella reunión tenía como objeto condenar, sancionar la anexión de Crimea por parte del gobierno ruso. Bueno, ¿saben qué? Para sorpresa de muchos y para no sorpresa de otros tantos, el representante israelí, uno imagina a Israel unido, soldado, cosido codo a codo con Estados Unidos, lo cual no deja de ser cierto, pero ese día el representante de Israel brilló por su ausencia para condenar la anexión de Crimea. Vale decir que Rusia tiene mucha ascendencia o muchas relaciones diplomáticas sobre Israel, en parte porque de los 8 millones de habitantes que tiene Israel, más de 1 millón de personas forman parte de la comunidad rusófona en Israel, y además, no es un dato menor, más o menos una quinta parte de la población israelí actual tiene como origen la ex Unión Soviética. Sin ir más lejos y para mostrar lo paradójico de las relaciones internacionales, y más que nunca que mostrar que en este mundo lo que mandan son los negocios, y teniendo en cuenta que, como dijimos, Israel o bien es un aliado incondicional de Occidente, o bien directamente Israel es Occidente en Medio Oriente. ¿Se acuerdan el momento más intenso de los conflictos entre Ucrania, que era el aliado de Estados Unidos y Europa, contra Rusia y Rusia en el este ucraniano? Hubo una disputa, ¿sí?, en el aeropuerto de Donbass, y la operación militar por parte de Rusia fue un éxito, justamente gracias a una flota de drones utilizados por los rusos que eran de origen israelí. Existe mucha transferencia y ventas de armas entre Israel y Rusia. Respecto ahora de la diplomacia rusa con Palestina, ¿sí?, podemos decir
un solo hecho, un solo dato que va a mostrar la fortaleza de la diplomacia rusa en Palestina. Desde el 2005, en que fue elegido el actual presidente palestino Mahmoud Abbas, visitó, escuchen bien, 10 veces el gobierno ruso en Moscú, y eso da cuenta de lo fuerte que son los vínculos entre Rusia y Palestina. Y si nos toca hablar de la relación rusa con Irán, Rusia tiene muy buenos vínculos con el eje chiita, que se localiza principalmente en Irán. Nadie pone en duda, es una relación histórica, por eso las relaciones entre Rusia e Irán son excelentes, por más que las paradojas hacen que ahora Irán, que es un gigante del gas, al igual que Rusia, pueda aparecer como un posible competidor ruso en materia de hidrocarburos, pero bueno, eso es otro tema. Ahora vamos a hablar de la relación rusa, siempre en Medio Oriente, pero con Siria. Igual es difícil hablar simplemente de relaciones entre países cuando en realidad son regiones. No hay que cometer el mismo error que cometió Occidente al trazar fronteras imaginarias y cortar pueblos, como lo es, por ejemplo, el Pakistán y Afganistán, donde Occidente y Rusia en esa época hicieron una línea imaginaria y cortaron etnias enteras y las separaron, y de un día para el otro le dijeron, bueno, usted que es pashtun, de la etnia pashtun, bueno, sepa usted que usted es afgano, y su primo que vivía a 10 metros del paso de Khyber, bueno, ese es pakistaní. Bueno, ese tipo de terrible error, y que todavía hoy en día se sigue pagando con guerras y etcétera, se ha cometido en todo el mundo, se ha cometido en América Latina, separando los pueblos quechuas, en África, separando los imperios, etcétera, etcétera. Pero bueno, hecha esta salvedad, vamos a hablar entonces de las relaciones Rusia, en Siria. Rusia, todo el mundo sabe, está interviniendo en Siria, y esto tiene varias razones. Primero, como pequeño dato, desde la presencia rusa en Afganistán, allá hasta fines de los años 80, es la primera vez ahora con este involucramiento militar de Rusia en Siria, que Rusia vuelve a poner un pie militar en Medio Oriente. Entonces, gran parte de las razones que hacen que Rusia esté en Siria, uno es, por supuesto, seguir mostrando este deseo de brillar como potencia militar que tiene Rusia en el mundo, este deseo de decir, nos caímos, nos derrumbamos como imperio soviético que éramos a fines de la década del 80, pero estamos de vuelta, somos unos actores fundamentales para la paz y la guerra en el mundo, nos tienen que tener en cuenta. Entonces hay esto de Rusia de querer mostrar que es un actor fundamental, y de hecho lo es, para la paz en Medio Oriente. Después, otra de las razones, por supuesto, es apoyar al régimen sirio. El régimen sirio es un histórico aliado ruso, y sobre todo Rusia no quiere que le pase lo que pasó con Libia, cuando Occidente le dijo a Rusia en ese famoso Consejo de Seguridad de la ONU del que hablamos al principio de este audio. Occidente le dijo a Rusia, bueno, usted está de acuerdo para que hagamos un corredor humanitario para Libia, lo único que vamos a hacer es poder hacer un corredor humanitario. Rusia dijo, sí, ¿dónde tengo que firmar? Y después se encontró con que en realidad el corredor humanitario se había transformado en una decapitación del régimen libio que manejaba el coronel Gaddafi. No es que acá uno esté haciendo una justificación o que uno sea pro Gaddafi o no, lo único que uno dice es que Occidente dijo una cosa y no le cumplió a Rusia, por eso ahora Rusia con Siria no acepta ningún tipo de arreglo con Occidente, porque en ese pequeño
cambio de planes que tuvo Occidente con respecto a Libia, que primero empezó con un corredor humanitario y después terminó dando vuelta todo el país con todas las consecuencias geopolíticas que eso trajo. Bueno, en ese pequeño cambio de planes, Rusia perdió como 5.000 millones de dólares que tenía en contratos armamentistas, miles y millones de dólares en intereses energéticos, ¿eh? Entonces está muy claro, hay dos cosas: uno, que Rusia no quiere que a Bashar al-Assad le pase lo que le pasó a Gaddafi, y tampoco quiere que Siria le pase lo que le pasó a Irak cuando Irak fue invadido por los estadounidenses se retiraron, antes de retirarse decapitaron, es una manera de decir, las fuerzas militares iraquíes, después apareció el Estado Islámico aprovechando que las fuerzas militares iraquíes estaban acéfalas, etcétera, etcétera. Después también es importante mencionar que Rusia tiene una base militar en Siria, y por último también Rusia con su intervención en Siria pretende mandarle un mensaje a la población musulmana. Cabe recordar que Rusia tiene aproximadamente 20 millones de musulmanes y que entre el año 2000 y 2010 Rusia fue víctima de más atentados islamistas que Israel, lo cual no es poco. Y ahora pasamos a las relaciones entre Rusia y Turquía. Como saben, a fines del 2015 hubo un incidente diplomático entre Turquía y Rusia porque los turcos, el gobierno de Turquía eliminó un avión que estaba en principio invadiendo el espacio aéreo turco. Entonces, en el análisis de las relaciones turco-rusas, hay algunos factores que hacen que haya un acercamiento, porque básicamente las relaciones entre Turquía y Rusia no son malas. Habrá que ver cómo evolucionan las relaciones internacionales después de este incidente diplomático. Pero lo que tienen en común Turquía y Rusia para afianzar las relaciones internacionales y la diplomacia es que tienen unas relaciones comerciales, económicas florecientes. Rusia y Turquía tienen dos megaproyectos. Uno, los rusos ganaron la primera licitación, la licitación para construir la primer central nuclear en Turquía, y hay también en camino bastante avanzado la construcción de un mega gasoducto que pueda constituir una alternativa al gasoducto ucraniano, teniendo en cuenta el conflicto entre Ucrania y Rusia que abordaremos más tarde. Entonces, por un lado, el vínculo comercial es muy fuerte, Rusia es el primer socio importador de Turquía. Rusia es el país que más del cual los turcos reciben mayor cantidad de importaciones. El primer socio importador que tiene Turquía, y los rusos a su vez son el séptimo socio exportador que tiene Turquía. Hablamos entonces de unas relaciones económicas muy importante. Turquía recibe muchísimo a nivel de importación de energía por parte de Rusia. Eso por un lado. Y después también otra cuestión que hace que se hayan acercado muchísimos las relaciones diplomáticas entre Rusia y Turquía estos últimos años es la gran decepción que tienen ambos por el accionar de los Estados Unidos. Eso como factor que consolida y favorece el desarrollo de las relaciones internacionales. Después vamos a hablar de las relaciones que tiene Arabia Saudita con Rusia. Las relaciones saudíes y rusas son muy complejas, muy difíciles. Ustedes me dirán, y con razón, como toda relación internacional entre dos estados. Muy cierto. Pero de entrada podemos señalar que uno de los
que hace más compleja la relación entre los saudíes y los rusos es el hecho de que Arabia Saudita es, como lo saben todos, un histórico aliado estadounidense, una alianza que fue sellada en 1945 en el Pacto de Quincy, que es un pacto que hicieron Roosevelt y el entonces el entonces rey o monarca de los saudíes. Lo hicieron a bordo de un crucero que se llamaba el Quincy, por eso se llama el Pacto de Quincy, y fue un pacto de protección a cambio de petróleo, grosso modo estamos diciendo. Entonces, la relación histórica que tienen los saudíes como aliado estratégico estadounidense hace complejas las relaciones con los rusos, y además los rusos no se olvidan del rol importantísimo jugado por Arabia Saudita a fines de los 80, precipitando la caída del precio del petróleo, lo que entre otras cosas desencadenó la caída de la ex URSS. Los rusos tienen la sangre en el ojo, no se olvidan del rol jugado por los saudíes. Esta situación se vuelve a producir en el 2014. Lo descrito anteriormente hace, por un lado, como decimos, bastante complejas y algunas veces tensas y no consolidadas las relaciones entre saudíes y rusos, pero por el otro lado hay una realidad que indica que cada vez que las relaciones entre los saudíes y los estadounidenses se tensaron, como lo fue en el caso del 2003, cuando los saudíes, que son de confesión sunita, se opusieron fuertemente a la invasión estadounidense del Irak sunita de Saddam Hussein. Entonces decíamos que cada vez que hubo un enfriamiento de las relaciones entre saudíes y estadounidenses, se produce un acercamiento entre los saudíes y los rusos. Podemos decir que ha existido históricamente una tendencia de los saudíes en chantajear a los Estados Unidos con acercarse a Rusia, por ejemplo, amagando o a veces efectivizando la compra de armamento. Bien se sabe que Arabia Saudita es un gran comprador de armas y que Rusia es un gran vendedor de armas. Bien, hasta aquí la relación de Rusia en Medio Oriente.